Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Mis hermanos, ocupe su lugar, vamos a meditar la palabra del Señor. Vamos a tratar el tema de la fe esta tarde. Hebreos 11, le invito a abrir su Biblia. Hebreos capítulo 11, y por las siguientes 3 semanas vamos a estar estudiando este hermoso capítulo, Hebreos capítulo 11, tratando este tema de la fe. Hoy el tema es ¿qué es la fe y qué hace la fe? Hebreos capítulo 11. Vamos a dar lectura a los primeros 7 versículos y dice la palabra del Señor de esta manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11, versículos 1 al 7. ¿Qué es la fe y qué hace la fe? La fe, mis hermanos, es un denominador común. Toda persona, todos nosotros diariamente expresamos fe en algo. Nadie puede vivir ni un solo día sin ejercer fe. Fe en el mundo físico. Por ejemplo, usted esta mañana se despertó, fue al baño y encendió la luz confiando que iba a encender la luz. Se subió a su coche y confió que iba a arrancar el coche. Cuando usted envía una carta, usted está confiando en el servicio postal que esa carta va a estar entregada en la dirección correcta. Está ejerciendo fe. Cuando usted vamos a la farmacia, usted va a la farmacia, usted confía que el farmacéutico le va a recetar, le va a dar los medicamentos correctos. Usted está ejerciendo fe. Esta tarde entramos a este edificio y cuando usted entra en cualquier edificio, usted está expresando fe en el arquitecto, está expresando fe en los que lo construyeron. Pero la fe se expresa también en el reino espiritual. Cada uno de nosotros, independientemente de nuestro origen, nuestra educación, nuestro estatus social, nuestros talentos, todos nosotros expresamos fe. Y la diferencia entre la fe que ejercemos diariamente, nuestra rutina, y la fe, podemos decir, religiosa, es el objeto de la fe. Todas personas ponen su fe en algo o en alguien. Por ejemplo, el musulmán deposita su fe en el Corán, en Mahoma. El hindú deposita su fe en la reencarnación, en Nirvana. Algunos depositan su fe en sí mismos, en sus buenas obras. Pero de estas cosas que he mencionado, ni una de estas puede salvar porque el objeto de la fe está equivocado. El objeto de la fe está equivocado. Nuestra fe es tan buena como el objeto en el cual nosotros ponemos nuestra fe. Y la Biblia insiste que nosotros debemos personalmente poner nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, porque dice Hechos capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, tenemos que poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces, esta tarde, en este estudio del libro de Hebreos, llegamos al capítulo 11, que es la más grande enseñanza en la Biblia sobre este tema de la fe. Aquí el capítulo 11. Y quiero que veamos, como dije esta mañana, dos cosas, esta tarde, dos cosas. ¿Qué es la fe y qué hace la fe? Primeramente, ¿qué es la fe?
Regresamos a los versículos 1 al 3. Claramente en la palabra es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de que lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Entonces, para poder nosotros entender lo que la fe es, debemos superar algunos conceptos erróneos acerca de la fe. Por ejemplo, el primer concepto erróneo es que la fe es la habilidad de poder manipular a Dios. Y esto es el concepto, el enfoque de las personas que son defensores del evangelio de la prosperidad. Este enfoque de estas personas dice que consideran la fe como algo que tiene su objetivo un fruto, la habilidad de obtener de parte de Dios lo que hace que nuestra vida sea más feliz, más fácil, más satisfactoria para nosotros. El segundo concepto erróneo acerca de la fe es que la fe es simplemente la adhesión a un conjunto correcto de creencias, que todo lo que tenemos que hacer es creer la doctrina correcta. Pero Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, yo sé a quién he creído. Pablo dice que él sabe a quién ha creído, no en qué, sino a quién le ha creído. Entonces, si su creencia, si su fe no está basada en la persona correcta, no importa lo que usted crea. Porque lo que importa es en quién hemos creído, la persona correcta. El tercer concepto erróneo es que la fe es un salto a ciegas hacia la oscuridad. Y para muchos creyentes, o para muchos incrédulos, la fe es el antítesis de la ciencia. Estas personas dicen, solo hay que tener fe. Y cuando dicen eso, solo hay que tener fe. Es como actúa contra todo lo que sabes y confías que saldrá bien. No importa lo que tú creas. Tú solamente ten fe. Pero como vamos a ver esta tarde, esto no es la fe bíblica. La fe está muy bien descrita en la palabra del Señor. ¿Qué es la fe? El último concepto erróneo acerca de la fe es que la fe es simplemente devoción a cualquier Dios que uno siga. Se puede decir de un seguidor de Mahoma, eso es una persona de profunda fe. Un seguidor del ayatollah, de un cristiano, es una persona de mucha fe, de profunda fe. Y dicen las personas lo que solamente lo que más importante, lo que más solamente es importante es la sinceridad. Pero desafortunadamente es posible estar completamente o sinceramente equivocados. Es posible creer firmemente en algo que simplemente no es verdad. Entonces la pregunta es, ¿cómo es la fe verdadera? ¿Cómo es la fe genuina? Y gracias a Dios que Hebreo capítulo 11 nos describe lo que es la fe bíblica real. Versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la verdadera fe es una confianza confidente, una obediencia confiada en la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las consecuencias, una obediencia confiada en la palabra de Dios. Y ahí nos describe la fe de dos maneras: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primeramente, la primera palabra, certeza, quiere decir estar debajo o apoyar. La fe es el fundamento que la da al creyente la confianza para mantenerse firme. Es el fundamento. La certeza. El fundamento, la fe es el fundamento que nos da como creyente la confianza para mantenernos firmes. Para muchas personas, la fe, como dije un momentito, es un salto en la oscuridad, una incertidumbre, una especie de apuesta. Y si eso es lo que la fe quiere decir para usted, entonces usted no tiene fe. Porque la fe, dice la palabra, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quiere decir que la fe descansa sobre un fundamento, que es la palabra de Dios. Alguien dijo que la fe permite al alma creyente tratar el futuro como el presente y lo invisible como visto. Y la segunda palabra que describe lo que la fe es convicción, o es decir, evidencia.
Evidencia es algo que llevamos a la corte para probar un caso. La evidencia es algo, una convicción interna que permite al creyente creer las cosas que no se ven y creer que Dios va a hacer lo que Él ha prometido. Ver lo que no se ve, que no se ven, pero estar seguros que Dios va a hacer lo que Él ha prometido hacer. Entonces, fe es la sustancia, la evidencia, la sustancia para la mente científica, la evidencia para la mente legal. Si realmente quiere creer, usted puede creer. La pregunta es, ¿le cree usted a Dios o no? ¿Cree usted la palabra de Dios o no? Y lo que nos detiene de creer la palabra de Dios es el pecado. El pecado detiene al hombre de creer la palabra de Dios. El pecado de nuestra vida nos detiene de poder venir a Dios en fe, en confianza. Es el corazón, mis hermanos, que tiene que creer, no la mente. El corazón que cree para justicia. La fe trata con el corazón, no con la mente. Y cuando nosotros estamos dispuestos a renunciar a nuestro pecado, el Espíritu Santo entonces se encarga de hacer la palabra de Dios real a nuestra vida. Eso es lo que es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La base, fundamento, la palabra del Señor. Ahora, ¿qué hace la fe? Continuamos en versículos 4 al 7. ¿Qué es lo que hace la fe? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Versículo 5. Por la fe no, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es que imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios en su corazón, voy a entrar en su corazón, crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Y versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, tristemente, hoy en día en nuestro mundo, la fe ha venido a significar algo que creemos intelectualmente, en nuestra mente. Hoy en día, en estos días, la fe supuestamente es algo que creemos privadamente. Pero la Biblia no se refiere a ese tipo de fe, sino que nos da ciertas características de la fe verdadera, la fe genuina. Primeramente, versículo 4, la verdadera fe adora a Dios. El ejemplo de Abel. Dice, por la fe, la verdadera fe, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerta aún habla por ella. Entonces, de acuerdo al relato de Génesis capítulo 4, ambos, Abel y Caín, buscaban adorar a Dios, trayendo ofrenda a Dios delante del Señor. Y el sacrificio de Abel fue aceptado y el de Caín fue rechazado. Ahora, el relato de Génesis capítulo 4 no nos explica por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín no fue. Entonces, hay especulaciones por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Algunos dicen que porque Abel hizo un sacrificio de un animal simbólico del derramamiento de sangre para expiación del pecado, y mientras que la ofrenda de Caín fue de grano, no fue aceptable porque no contenía vida y muerte o vida y sangre. Otros dicen que el costo de la ofrenda de Abel comparada con la de Caín era mucho más alto. Y otros dicen que Abel ofreció sus primicias de su rebaño y la ofrenda de Caín nada tenía que ver con primicias, pudo haber sido sobras. Pero lo que sabemos aquí, todo lo que sabemos con certeza, es que aquí en Hebreos se nos dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio.
Y lo más probable, mis hermanos, fue que la diferencia en los sacrificios de Abel y Caín tuvo que ver con el corazón y no con el sacrificio. La más grande diferencia, la diferencia entre los dos sacrificios, uno fue aceptado, uno fue rechazado. La diferencia fue una diferencia de corazón, no el sacrificio. En alguna manera Caín se apartó de Dios en su corazón. No conocemos los detalles de la fe de Abel. No sabemos cuánto se había revelado a Abel de cómo adorar a Dios, pero sabemos que su fe le causó responder a Dios en una adoración verdadera. Él escogió el mejor cordero como ofrenda y lo trajo al lugar de sacrificio. Y cuando Jesús responde a la pregunta de cuál tipo de adoración es aceptable a Dios, dice en Juan 4:24, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ese es el tipo de adoración que agrada a Dios. Los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. En verdad, la palabra en verdad se refiere a la revelación de Dios en su palabra. No solamente, no es suficiente ser sinceros o apasionados en la adoración. Tenemos que adorar al Señor de acuerdo a la manera que Él se ha revelado a sí mismo en su palabra. Entonces, la fe responde a esta revelación en la adoración. Es importante, es significativo, es significante que este capítulo sobre la fe comienza con una palabra acerca de la adoración. La verdadera fe busca una oportunidad para adorar. En segundo lugar, la fe verdadera camina con Dios. El ejemplo de Enoc, versículos 5 y 6. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, Enoc, mis hermanos, fue un personaje bíblico fascinante. Su historia la encontramos en Génesis capítulo 5. Enoc vivió en un periodo muy oscuro de la historia del mundo. Enoc vivió justo antes que Dios destruyera la tierra por la maldad del hombre, pero Enoc logró mantenerse puro. Enoc caminó con Dios. Ahora, hay algunas cosas interesantes acerca de este caminar con Dios de Enoc. Primeramente, Enoc no siempre caminó con Dios. El registro de Génesis indica que Enoc no siempre caminó con Dios. Vaya conmigo a Génesis capítulo 5. Dice versículo 21 a 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Luego dice, versículo 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc, 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Por los primeros 65 años de su vida, Enoc no caminó con Dios. Presumiblemente era un hombre de sus tiempos. Pero desde el nacimiento de su hijo de Matusalén y los restantes 300 años de vida, dice la palabra que Enoc caminó con Dios. Y la palabra aquí, el verbo hebreo que se usa aquí, significa que él caminó de cerca y continuamente con Dios. El caminar de Enoc que Enoc experimentó fue una intimidad cada vez más profunda con Dios. Segundo, además de haber engendrado hijos e hijas, la única cosa que nos dice acerca de Enoc es que caminó con Dios. No hay ninguna indicación que fue un gran libertador, un gran estadista, un gran profeta. Él enfrentó las demandas de cada día caminando con Dios. En los días que las cosas estaban negativas, eran malos días malos, cuando todo parecía salir mal, él caminó con Dios. Y tercero, el sello distintivo de la vida de Enoc es que, dice el versículo 5, que él agradó a Dios. Qué hermosa descripción de la vida de un creyente. Él agradó a Dios. Y la pregunta para nosotros esta tarde, ¿se puede decir lo mismo de nosotros?
¿Agradamos nosotros a Dios con el uso de nuestro tiempo? ¿Agradamos a Dios con lo que leemos, con lo que decimos? ¿Complacemos a Dios con nuestros planes para el futuro? Enoc caminó con Dios y eso lo liberó de la consecuencia de la muerte. A este versículo no dice que la fe es simplemente una manera de agradar a Dios, dice que es la única manera de agradar a Dios. Solamente agradamos a Dios cuando tenemos fe en Dios. No es una manera, es la única manera de agradar a Dios, es la fe. Y en tercer lugar, tenemos el ejemplo de Noé, versículo 7, la verdadera fe obra por Dios. Dice versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ustedes conocen la historia de Noé. La historia de Noé, de la generación de Noé, es una historia de generación de la humanidad en el pecado. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Luego versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Entonces vemos primeramente que la historia de la generación de Noé es una degeneración de la humanidad, pero también es una historia de una gracia maravillosa de Dios en salvar a Noé y su familia. Noé no se quedó solo contra el mundo entero. Jesús usó las palabras días de Noé como representativo de la condición del mundo antes de su segunda venida, y indica que sus seguidores deberían estar preparados para el mismo tipo de hostilidad que Noé vio día a día. Mientras que Noé estaba edificando el arca, porque él le creó a Dios, cada árbol que él cortó, él decía, yo le creo a Dios. Cada tabla que él cortó, cerraba, gritaba, yo le creo a Dios. Cada golpe de martillo decía, yo creo en Dios. Cada costura que él aplicaba la bramea gritaba, yo creo en Dios. Le pregunto a usted, ¿qué de tus obras, lo que tú haces, reflejan tu fe? La fe nos hace trabajar, nos hace hacer obras. Solo su firme fe o creencia en Dios mantuvo a Noé fiel por 120 años de cortar árboles y de estar planeando y construyendo el arca. 120 años. El arca, dice la palabra, que medía 450 pies de largo, 75 pies de ancho, 45 pies de alto. Y quiere decir que no podía ocultarlo, no podía esconderlo. La gente pasaba y se burlaba de él. ¿Pueden ustedes imaginarse las burlas que Noé debió enfrentar diariamente mientras estaba construyendo aquel enorme barco? El océano más cercano a Noé estaba a cientos de millas. El arca estaba muy grande para moverlo. Y la mayoría de la gente simplemente se rehusó a creer el testimonio de Noé acerca del diluvio venidero. Pero Noé, en fe, Noé con su fe en el Señor continuó trabajando, testificando, creando y edificando el arca, advirtiendo de un juicio venidero. Y luego, como un acto final de fe, Noé y su familia entraron en el arca. Y dice la palabra que Dios cerró la puerta. Noé fue un hombre de fe y su vida continuamente demostró su fe. Su vida, todo lo que él hizo siempre demostraba su fe. En todo. Noé adoró a Dios fielmente como Abel. Noé caminó con Dios fielmente como lo hizo Enoc. Y Noé trabajó para Dios fielmente.
Todo por la fe. Hebreos 11 comienza con la definición de la fe. Y dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto no es una ilusión. Este no es un optimismo vago. Es una sólida convicción en lo que Dios ha prometido. Aun cuando nuestros ojos no lo ven, creemos en lo que Dios ha prometido, porque nuestra fe, nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso, revelado en su palabra. Creemos la palabra, lo que dice la palabra. El versículo 5 dice que por fe Enoc fue traspuesto, fue llevado para no ver muerte. ¿Por qué? Porque él agradó a Dios. ¿Y qué agradó a Dios? La fe de Enoc. Lo termino diciendo esto, mis hermanos, que la fe de Enoc nos sirve como una imagen profética del arrebatamiento de la iglesia. Enoc fue un hombre que caminó con Dios y luego ya no estuvo más, porque Dios se lo llevó. Mis amigos, mis hermanos, ¿qué se necesita para que nosotros estemos listos para el rapto? No es más asistencia a la iglesia, no es un mejor comportamiento. Lo que se requiere es una fe que nos mueve a caminar con Dios diariamente, aun cuando es impopular obedecerlo, prepararnos cuando otros se burlan. Noé edificó un arca antes que una sola gota de lluvia cayera. Él fue advertido de las cosas que todavía no se veían, así como nosotros hemos sido advertidos de que viene un momento donde un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será arrebatada para encontrarse con Cristo en el aire. ¿Pero qué estás construyendo con tu vida hoy? ¿Estás caminando con fe como lo hizo Enoc? ¿Te estás preparando como lo hizo Noé? ¿O estás dormido mientras se avecina la tormenta? Mi hermano, el rapto no va a esperar para tu conveniencia. El rapto no se va a ajustar a tu tiempo. El arrebatamiento vendrá para aquellos que viven por fe, el tipo de fe que agrada a Dios, aun cuando el mundo no le entiende, una fe que agrada a Dios. El desafío de la palabra esta tarde es si será nuestra fe algo que creemos en nuestra mente, o será el tipo de fe que nos hará caminar con Dios hasta que Él nos lleve a casa, sea quien venga por nosotros, que nos llame a su presencia. Pero será tu fe aquel tipo de fe que te ayuda, que te permite caminar con Dios diariamente. Porque la puerta del arca todavía está abierta, pero no se va a mantener abierta para siempre. O en un momento se tocará la trompeta. El tiempo de vivir por fe es ahora. Fe agrada a Dios. La fe es lo que agrada a Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene fe para caminar, camine. Hasta que Jesucristo regrese por nosotros, o Dios nos llame a su presencia. Es la fe lo que agrada a Dios. Y es la fe lo que el Señor espera ver en tu vida. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu santa y divina palabra. Que habla personalmente a cada uno de nosotros esta tarde acerca de este tema tan importante que es la fe.
Y qué importante es saber lo que es la fe, saber lo que hace la fe. No es suficiente solamente decir que tenemos fe, es importante entender la fe. No solamente en nuestra mente, pero en nuestro corazón, porque la fe es nuestra base. Como cristianos, la fe en la palabra de Dios, la fe en el Dios revelado en la palabra. Una fe verdadera, una fe genuina, la fe que agrada a Dios. Tu palabra es muy clara esta tarde que sin fe es imposible agradarte. Es imposible estar preparados. Es imposible vivir en santidad. La fe es esencial, es el fundamento de nuestro cristianismo, de nuestra fe, de todo lo que somos. La fe es la base. La certeza, la confianza que Dios es fiel a su palabra. El Dios que se manifiesta, que ha sido manifestado en la palabra, es el Dios que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza. Que lo que Él prometió, Él lo cumple. Sus promesas son fieles. Dios es fiel a su palabra. Cumple sus promesas. Permítenos, Señor, entender la fe, vivir por la fe, como tu siervo, caminar por la fe, actuar por la fe, vivir por la fe, Señor. Que todo lo que hagamos esté basado en la fe, que tenemos la palabra de nuestro Dios, nuestro Señor, Salvador Jesucristo, en el Espíritu Santo. Porque la fe es la que nos va a llevar al cielo. Tenemos fe que un día muy pronto nos sonará la trompeta y el Señor vendrá en las nubes para llamarnos, para llevarnos con Él. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra confianza. Permítenos ser, Señor, cristianos genuinos, con una fe genuina, una fe verdadera. Que no solamente digamos que tenemos fe, no, realmente la fe sea la realidad de nuestra vida, de nuestro corazón, para agradarte a ti. Nuestro anhelo, nuestro deseo es honrarte, es agradarte. Permítenos, Señor, agradarte a través de la fe. Y como estos siervos que hemos leído, estudiado esta tarde, ser, Señor, como ellos, obedientes. Ejercer una fe, Señor, aun cuando no es popular, aun cuando la gente se burle. Vivir por fe. Nuestra recompensa nos espera en el cielo. Nuestro Señor y Salvador, en quien hemos confiado y creído, nos espera en el cielo. Gracias una vez más por tu palabra, Señor. Permite que tu palabra no vuelva a ti vacío, sino que Él cumpla su propósito en la vida, en el corazón de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Espíritu Santo, sigue trabajando, sigue llevando esta palabra, Señor, danos entendimiento, sabiduría, para entender esta palabra, vivir la palabra, ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas. Te damos gloria, te damos honra, te damos honor porque tú eres. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Señor. Y todo esto en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias.